Bien, gracias por decirme. Bueno, No, de nada, profe. tenemos acá en este programita para llevar vectores, acá abajo a la derecha tienen tres vectores A, B y C. Los vectores los puedo mover en el espacio, en este plano XY. Una de las cosas importantes es que puedo agarrar la puntita del vector, o sea, el extremo, y puedo cambiar, dejando fijo el origen. O puedo, ah, va, va, y lo puedo también mover al vector en sí. Fíjense que en realidad un vector, y esto es bastante cierto, está determinado en realidad por dos puntos. Un vector está determinado por el punto donde comienza, que se llama origen, y el punto donde termina, que es el extremo. Pero sí, pero si yo tomo la siguiente precaución, si a los vectores siempre, independientemente de donde estén dibujados, yo lo voy a terminar trasladando y voy a hacer que comiencen acá en el origen de coordenada, con dar únicamente la especie de coordenadas del extremo donde termina el vector, ya voy a dar también lo que se llaman las componentes. Este me ha gustado más porque por lo menos guarda lo que nosotros, los nombres que nosotros tenemos. A cada vector le pone un nombre, a este le he puesto un vector A. Y fíjense en estas letritas que aparecen acá arriba. Bueno, al 10 primero no le demos mucha importancia, pero fíjense en esta que dice AX, 6, AI, 8. Y fíjense que esos números en realidad, bueno, ningún número cambia, pero cuando lo muevo. ¿Y qué representarán esos números? Y le estoy preguntando porque nosotros ya hemos La visto fuerza que está aplicando sobre ese eje, cuál eje. Por ejemplo, el 6. digamos, la fuerza que está aplicando el vector A en el eje Y la fuerza que está aplicando el vector A en la fuerza X, el eje X. Sí, tenés toda la razón, pero lo estás diciendo mal. O sea, yo te estoy interpretando y estoy pensando con que vos lo estás pensando bien. Estamos hablando de las componentes. Bueno, la última clase que tuvimos, hemos hablado que era parecido las coordenadas que las componentes. Fíjese, de vuelta. Si yo lo muevo al vector, las coordenadas del extremo cambian. Bueno, obviamente también cambian las coordenadas del punto origen. Pero si siempre tomo como regla que a cada vector lo voy a dibujar de manera tal que su origen sea el origen de coordenada, entonces el extremo, las coordenadas del extremo directamente me van a indicar las componentes del vector. Fíjense por qué AX, fíjense por qué AX es 6. Fíjense que si esto es 10, la mitad de esto es 5, acá hay un cuadrito más, y es por eso que esto es 6. Fíjense por qué ahí, o sea, la componente ni de A es 8. Si esto es 5, Profe, 6, 7, en 8. la fuerza Sí, también tendría que ver con el punto donde comienza, ¿verdad? O sea, no aparece que diferencia el 6 y el 8 porque también se toma en cuenta de dónde comienza el punto. claro. A ver, si lo graficamos a esto acá, fíjate que los numeritos estos siguen siendo 6 y 8. ¿Por qué? Porque si yo me imagino una especie de triángulo acá, el cateto adyacente, esto sigue teniendo 6 cuadritos en la horizontal y esto sigue teniendo 8 cuadritos en la vertical. Por eso estos números son inalterables. Pero lo que yo voy es que, colocado de esta manera, si el origen corresponde con el origen de coordenada, eh, las coordenadas del extremo ya directamente me indican las componentes del vector. Y eso es lo que habíamos quedado la vez pasada, en las componentes del vector. Ahora yo le voy a graficar las componentes, bueno, mejor dicho, este programita como que les grafica las componentes del vector.
Esas son las componentes de este vector. Tiene una componente sobre el eje de las X y tiene una componente sobre el eje de las Y, que también son otros vectores. Y el nombre de esos vectores no están puestos acá en el dibujo, sino que son estos que aparecen en la parte de arriba. O sea, la componente del vector A sobre el eje X se llama AX. Y la componente del vector A sobre el eje Y se llama AI. ¿Mm? Y son también vectores. La componente de un vector son también vectores. Nada más que son vectores que están ubicados sobre los ejes. Bueno, voy a hacer ahora rápidamente lo mismo, nada más que con... Vamos hasta ahí, ¿eh? He dibujado tres vectores. Bueno, lo he sacado de acá, pero en realidad yo los vectores los puedo cambiar como sea. O sea, esa es la ventaja que me da este programita, ¿eh? Yo los vectores los puedo cambiar como sea, ¿no? Los puedo dibujar de distintas maneras. Fijándose en el dibujo, ¿ustedes me pueden decir cuánto valen las componentes de cada vector? A ver, medio como capaz que se me tiene que acercar un poco. No veo cómo agrandar más esto. Bueno, a ver. Bueno, ya estaba. El del vector A. ¿Cuánto valen las componentes? ¿Cuánto vale la componente en X del vector A? 6. ¿Y en Y? 8. Menos 8. no, 8. 8. 8. Sí. 6 y 8, ambos positivos. Bueno, esos son los que están puestos acá, porque yo lo acabo de cliquear y entonces me dice automáticamente acá arriba cuál es la componente del vector. Profe, en I no Sí. sería menos 8. ¿O qué? No, fíjate. A ver, no sabía que se podía hacer eso. Fíjate, si sería menos 8 que tendría una componente para acá abajo. Y este vector, el vector A, en realidad la parte vertical va para arriba. Ah, era de. No, nada, no, me confundí de línea. No, 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 no. Bueno, eso para el vector A. Ya me han dicho cuáles eran las componentes del vector A. ¿Y las componentes del vector B? ¿Cuánto vale la componente en A, X? X sería 9 y 9. Y sería 11. 11. A ver, ¿alguien puede hacer una corrección? Porque no era exactamente así. ¿En X es Ah, cuánto? sería. X es menos A 9. sería en Menos 9. Menos Menos 9. Menos 9 Mira, en X y en Y Y 11. ahí sería sería 11. 11. bien. Fíjense que cuando yo hago clic sobre eso, me dice automáticamente acá cuáles son las componentes. En X, menos 9 y en Y, 11. Hay una especie de convención que nosotros en física también mantenemos. Las componentes de un vector tienen por nombre el mismo nombre del vector, nada más que con un subíndice que corresponde al eje sobre el cual se encuentra. Por eso que las componentes de B se van a llamar Bx y se van a llamar Bi. Y una pregunta, a ver, con respecto a lo que acabo de decir. Si el vector se llamara F1, ¿cómo se llamaría la componente en X de ese vector? Sería F1X. 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 Muy bien. Eso para que no lo hagan cuando hagan el práctico, prueba o lo que sea, que no me pongan que la componente del vector F1 es Fx. No. Si la componente se llama Fx, es que mi vector se debería llamar F.
O si mi vector se llama F1, la componente en X se debería llamar F1X. No mezclemos las cosas. Y bueno, y el más difícil, el vector C. No voy a hacer clic sobre él porque si no ya me dice automáticamente cuáles son las componentes. Creo ¿Cuánto que vale? es 0 menos 7. Sería Muy, X, en X sería 0 y bueno, en Y. C0 menos 7 y muy bien. Fíjense que cuando yo hago clic ahí en C, ahí me dice CX 0, CY es menos 7. Ahora la vamos a graficar. Esto está muy bueno. Esto lo que te aparece acá arriba para el vector A. Ahora voy a hacer clic en el vector B. Para el vector B. Y ahora voy a hacer clic en el vector C. Para el vector C son las componentes. Que en realidad terminan siendo como las coordenadas del punto extremo. Pero eso es porque el origen del vector coincide con el origen de coordenada. ¿Mm? Ahora pues les voy a dibujar, voy a hacer que el programa les dibuje las componentes de un vector. Las componentes de un vector son otros vectores. Acá están, digamos, la parte numérica. Ahora vamos a la parte gráfica. Lo voy a separar así para que se lo vea cada uno. Fíjense, empecé, bueno, este ya lo habíamos hecho ya hace rato. El vector A, su componente que también son vectores. El vector B, las componentes del vector que también son vectores. Fíjense que de vector B, la parte vertical va para arriba, por eso que es positiva, y la parte horizontal va para la izquierda, por eso que es negativa. Independientemente de donde se dibuje. ¿Mm? Y fíjense en que el vector C, en realidad, no tiene componentes. Como el vector C ya se encuentra sobre un eje, en este caso sobre el eje Y, tiene una componente nula, y es por eso que no tiene como todas las otras, como todos los otros vectores, el dibujito este. Bueno, ¿estamos hasta ahí? Esta parte de sacar las componentes del vector. Porque ahora yo voy a hacer otra cosa sí. más. Yo voy a hacer acá otra cosa más. Bueno, ahora estamos viendo otras cosas. En realidad he hecho como una captura de pantalla de lo que teníamos hace rato. Pero ahora vamos a ver la parte numérica de esto y de paso vamos a aprender otras cosas más. ¿Cómo escribimos un vector? Un vector lo escribimos de la siguiente manera. Ponemos el nombre del vector, que es mi vector A, igual, y lo damos prácticamente como si fueran las coordenadas. Las coordenadas de vuelta del punto extremo. Pero eso es porque el origen del vector está siempre en el origen de coordenadas. ¿Cuáles serían entonces las componentes de A? Ya me habían dicho ya varias veces, pero repitamos. Y siempre digamos primero la componente en X. ¿Cuánto valía la componente en X del vector A? 6. ¿Y la componente en Y? 8. 8. Muy bien. Abajo voy a poner el vector B. Fíjense que le pongo B, vectorcito, símbolo de vector. Abro paréntesis. Y siempre van a ser dos números. Porque es muy parecido, digamos, a lo que son las coordenadas. Nada más que acá se llaman componentes, porque son vectores. Pero, fíjense, ¿cuánto que valía en X la coordenada de B? Menos 9. Menos 9. ¿Y en Y? 11. 11. 11.
11, muy bien. Y la coordenada del vector C, que de vuelta son como la coordenada del extremo, de vuelta porque el origen pertenece al origen, está en el origen de coordenadas, ¿no? ¿Cuánto valdría? 0 y menos 7. 0 y menos 7. Bueno, 0 de acá y menos 7. Hay una parte que es terriblemente importantísima. A la hora de resolver, yo ya me estoy olvidando ya de los métodos gráficos, a la hora de resolver analíticamente cualquier operación que yo tenga, lo que es terriblemente importante son saber las coordenadas del vector, que de vuelta son como las componentes del punto extremo. ¿Mm? Pero eso es porque el origen está acá en el origen de coordenadas. Por ejemplo, supongamos que yo quiero hablar de un vector que yo voy a llamar el vector R. Perdón, no es un vector R. Voy a llamar el vector S de suma. Y voy a definir que el vector S sea el vector A más el vector B más el vector C. Bueno, básicamente mi vector S se va a sacar de la siguiente manera. Como es un vector, sí o sí va a tener dos componentes. Pero la componente en X de este vector, que es lo que va acá, en realidad es la suma de las componentes en X de cada uno de los integrantes. O sea, ¿cuánto va a valer la componente en X del vector suma? Si sumamos todas las componentes... Menos 3. Menos 3. Y de vuelta, la componente ni es lo mismo. La componente ni de este vector, o sea, lo que va acá, es la suma de la componente ni de cada uno de 12. los vectores. 12. Serían 19 menos 7, serían de 12. Voy a volver a la gráfica anterior. Esto debería ser, bueno, yo debería elegir otra forma de presentar todo para que sea mucho más fácil. A ver, espera. A compartir. Toda tu pantalla. Vamos a elegir presentar de esta manera. Bueno. Acá tenemos todos los vectores. Vamos a sacar a todos los vectores, ahí, espera, a todas las componentes. Y le vamos a pedir al vector, al programa, vamos a activar la parte de acá arriba que dice suma, para que me dibuje la suma de todos los vectores, que es lo que nosotros acabamos de calcular. Ahora ustedes están viendo la otra pantalla, ¿verdad? Nosotros Sí. acabamos de calcular numéricamente cuánto nos tendría que dar este vector. Recuerden este número. El vector suma es menos 3, 12. Bueno, ahora le pedimos al programa que nos grafique ese vector. Yo en realidad las componentes de este vector las puedo sumar estén donde estén. Por ejemplo, si lo pongo ahí, ¿cuánto vale la componente en X de este vector? Menos 3. Es negativo. 19. Es negativo, ¿eh? Claro, sería mucho más fácil que yo en realidad lo hubiera puesto este vector acá. Ahí sí se ve automáticamente que la componente en X es menos 3. ¿Estamos? Y la componente en X, fíjense en que esto es 10,
11, 12. Justo llega hasta ahí, ¿eh? ¿Y cómo estamos seguros nosotros que de verdad la suma de estos tres vectores me dan esto? Y bueno, porque podemos hacer algunos de los métodos que hemos visto, el método del paralelogramo, el método del polígono. En realidad que me conviene más utilizar el método del polígono. ¿Por qué me conviene utilizar el método del polígono? Porque es mucho más fácil, tengo que poner a los vectores en el tipo haciendo un trencito. Ah, mira, bueno, se me va para el otro lado. A ver, ¿lo puedo hacer? Ah, no sé qué pasó ahí con el vector. Bueno, el problema es que se me escapa del dibujo. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, cambiemos el orden. En vez de hacer A más B más C, hagamos C más B y a eso le sumamos A. ¿Están entendiendo que yo ahora estoy sumando gráficamente estos tres vectores por el método del polígono, incluso haciendo una, ¿cómo se llama? Una conmutativa de la suma, haciendo que A más B más C sea lo mismo que C más B más A, y por eso me da este otro Sí. vector? Sí, profe. Obviamente lo hubiera podido hacer de distinta manera, pero lo que pasa es que si lo hago, a ver, B más C, y a esto más A. Mira, ¿ves? También te da lo mismo, ¿ves? ¿Y por qué no puedo poner A en primer lugar? Porque ya, a ver, ¿o puedo poner A en primer lugar? ¿Puedo poner A acá? C acá. Ah, mira, también puedo poner esto, A, y después sumarle B. Y también me da lo mismo. Este vector es la suma de todos los vectores. Ahora volvamos a lo que ya estaba. Y esto es lo que uno obtiene analíticamente. En realidad, yo les contaba que esto de los métodos gráficos es una cosa que en realidad no lo utilizamos. Salvo que estemos conversando con alguien, haciendo una conversación de café y hacemos diagramita de fuerza y le contamos más o menos cómo es. Me da una idea, pero nunca me da una precisión. La precisión me la dan los números. El cálculo numérico es el que me da la precisión. Pero me da mucho más que eso. No solamente puedo hacer la suma, sino que puedo hacer cosas más complicadas. Y dentro de esas cosas más complicadas, puedo hacer, por ejemplo, yo lo voy a hacer acá al costadito, una resta. ¿Quién menos quién? No sé, qué sé yo, A menos B. A menos B. Tengo que escribir las componentes. La componente en A es 6 y 8. La componente de B son menos 9, 11. Y como es la resta, le voy a llamar la resta, le voy a llamar R. Y esa resta, el vector resta, solo estamos definiendo que es A menos B. ¿Mm? El vector resta también, como es un vector, también va a tener dos componentes, que en realidad son como las coordenadas del punto extremo. Pero donde la componente en X se saca, como antes la suma se sacaba sumando todas las componentes en X, la resta se saca restando las componentes en X. ¿Y cuánto me tendría que dar entonces? X15 y menos 3. 15, porque 6 menos menos 9, menos con menos se hace más, entonces 6 más 9, 15. Y este es directo, es 8 menos 13, ¿este da cuánto? ¿Menos 3? ¿No has dicho? Lamentablemente no tenemos en el programita como para que me haga la resta, creo que no. A ver. Bueno, no.
Había otros programas que sí me permitían hacer la resta de dos vectores, pero este no. Pero no importa. Pero ¿saben qué? Podemos hacer todavía cosas más complicadas. Yo quiero hacer una cosa, repete complicada. Quiero generar un vector D que sea 3 veces mi vector A menos 2 veces mi vector B más el vector C dividido en 2. Fácil, profe. Easy. En realidad, lo voy a escribir acá. Sí, es bastante fácil. D es igual a 3A. Voy a escribir el vector A. 3A, el vector A tiene componente 6, 8. Menos 2 veces mi vector B. Escribo el vector B, que era menos 9, 11. Más, y a este C sobre 2, yo lo voy a escribir así, en realidad. C dividido en 2 es lo mismo que un medio multiplicado por C. Un medio de 0 menos 7. Y acá hay algo como que capaz que alguno ya se dé cuenta cómo podría ser esta parte, porque les debería recordar cómo se hace algunas cosas de matemáticas. Propiedad distributiva, profe. Muy bien, ¿ve? Entonces hacemos este por este por este, entonces acá me está quedando 3 por 6, 18, 24. 18 y 24. Uy, pero no es 18 y 24. Bueno, acá está un poquito más complicado. A ver, se lo pongo encima, paréntesis, ¿cuánto vendría? El primer Menos numerito es... 18, 22. Sí, bueno, fíjate que yo acabo de poner un más acá, ¿eh? 18 menos 22. A ver, yo creo que vos lo estabas diciendo bien. Menos 18. A ver. A ver. Ah, menos con menos es más. Por eso es más 18. Y este es menos con más es menos. Este es menos 22. Y ahora, el último. ¿Qué vendría a ser el último? ¿Cuánto valdría? 0 menos 7 medios. Bueno, también podríamos ponerlo así, ¿verdad? 7 dividido en 2, este es 3,5 menos 3,5. Pero en realidad ahí no termina todo. Ahí como que ya lo hemos dejado prácticamente listo, pero nos falta mi vector D, que va a tener como primera componente. La primera componente va a ser la suma de 18 más 18 más 0, ¿o no? Porque básicamente acá yo lo he reducido a sumar 3 vectores. 18 más 18, 36. después tengo 24 menos 22, que serán 2. Menos Menos 1,5. 5,5. ¿Cómo? ¿Cuánto? Menos 1,5. Menos 1,5. Menos 1,5. Y listo. Pero fíjense fíjense en lo que han hecho. Han resuelto una operación, esto se llama una operación compuesta. Y no hemos podido hacer eso porque en realidad ustedes han podido sacar, han leído prácticamente cuáles son las coordenadas de un vector. Y cuando tenés las coordenadas, ya te resulta extremadamente fácil
sacar prácticamente cualquier cosa. Podemos sacar la suma de una, la resta, elegimos quién menos quién vamos a restar, o podemos hacer una operación compuesta, tres veces el vector A menos dos veces el vector C, más, perdón, menos dos veces el vector B más el vector C dividido en 2. Todo eso lo hemos hecho y en realidad prácticamente sin indicación. Bueno, esto es lo que generalmente enseño y como al igual que todos los memes, ya lo deben de haber visto por ahí, uno de los memes siempre dice, bueno, esto es lo que te enseña el profesor y esto es lo que te toma. Entonces vamos a ver la parte de, como ustedes están viendo exactamente lo mismo que yo tengo, estoy viendo que estoy dentro de la carpeta IT, me he ido al año 2017, vamos a ver el cuatrimestral, segundo cuatrimestral de la gente de, no, en este no está. El cuatrimestral tampoco está, no, esto es este año no, no sé por qué ese año. ¿Qué falló, profe? No, pero es que ya se lo encuentro. Sí, fíjense, les muestro. Encuentra la resultante de los siguientes vectores utilizando el método del paralelogramo. ¿Ves? Le doy cuánto vale un vector, le doy cuánto vale el otro, este que está inclinadito, le doy con el ángulo, y les pido que hagan el método del paralelogramo con estos tres vectores. ¿Sí? Esto ya es segundo cuatrimestre. Pero no era esto en particular a lo que yo me refería con respecto a lo que quería que hagan ahora. Vamos un año más atrás. Segundo cuatrimestre. Diciembre. Marzo. Un poco. Febrero. Bueno, a ver. Ya lo debería haber tenido listo, ¿verdad? Justamente decía, tengo que tener la mano porque... Acá está. Este que les quiero mostrar. Vamos con esto. Porque esto es terrible, es re parecido con lo que acabamos de hacer. Acá, miren, incluso se les pide únicamente la primera parte. Queda simplemente obtenga la componente. No, obtenga la componente de la resultante. Bueno, un poco de nomenclatura acá. ¿Qué es la resultante de un conjunto de vectores? Es la suma. Es como que yo le estoy diciendo, decime, volvemos a este, decime cuánto vale la componente en X de la suma y decime cuánto vale la componente en Y de la suma de esos vectores. Eso es lo que se le está pidiendo. Se le está pidiendo las componentes. O sea, en realidad, sumar a todos los vectores y dar las componentes de los vectores. Eso es lo que se le está pidiendo. Nada que acá falta un poco de... no, falta que yo le haya aclarado alguna terminología como a qué le llamamos la resultante. Ya hemos visto que se le llama las componentes. Y ahora yo les explico, les digo, les cuento que la resultante de un conjunto de vectores es la suma de todos esos vectores. Y ustedes... Bueno, esto es lo que tenemos que hacer. No se ve muy bien esto, pero ya vamos agrandando.
Bueno, lo máximo que se puede agrandar es eso. Pero digamos, tenemos que hacer básicamente lo mismo que antes. Ahora más que los vectores se llaman de forma distinta. Tenemos vector A, tenemos vector B, tenemos vector C. Hay mucha diferencia entre lo que se le ha pedido a estos chicos en el cuatrimestral con respecto a los que yo les he enseñado. Sí, hay una diferencia, pero la cosa es muy grande esa diferencia. ¿Cuánto valen las componentes del vector A? En I vale -6. En X digo, -6. Y Y en en I Y en vale I 4, 4,5 menos vale. 4, 4,5. ¿4? Sí, 4. menos 5. 5 vale. 5 vale En 5. I vale 5. No, I vale 6. En I vale ¿Qué? menos 5. ¿Por qué -5? Si está para arriba. Es 6. 5. Y en X es -6. A ver, acá primero es importantísimo que estemos todos de acuerdo. Primera pregunta. Sacando las coordenadas del extremo, y lo voy a remarcar así con un punto, las coordenadas de este punto, ¿me determinan las componentes del vector, sí o no? Sí. No. O sea, las coordenadas de este punto que acabo de marcar serían 0, 5. 0 en X y 5 en Y. Y esas no son las componentes de este vector. ¿Por qué no son las componentes de este vector? Porque antes, y lo voy a volver a traer al otro dibujito, porque antes sí, porque antes las Porque está en el origen de coordenadas coordenadas. de este Por el punto origen. me Y daban cero. las Origen de coordenada. componentes del vector. Ah, porque no es tan hecho como en este caso. No es tan como en este caso que el origen del vector no corresponde con el origen de coordenada, entonces hay que hacerlo. Hay que hacer ese movimiento que yo antes con el otro programa lo hacía moviendo con el mouse, pero bueno, a ustedes se les entrega esta hoja que tiene esto impreso y no pueden mover con el mouse, pero sí podemos tener una idea, que si lo moveríamos, ¿qué valor tendría la componente en X? La constante de X tendría el valor de -6 y la I 5. No tendría valor 0, creo. ¿Por qué? Bueno, no, justamente, o sea, mira, a ver, yo lo voy a, me va a quedar horrible, ¿eh? No, sí, -6, creí. Si yo a este vector lo corro, me va a quedar un vector más o menos, ahí. ¿Entendés? Si a este mismo lo corremos de forma tal que el origen del vector coincida con el origen de coordenada, o sea, vaya a este punto, entonces el vector me quedaría ahí. Y ahí sí, las coordenadas de este punto extremo vendrían a ser las componentes del vector. Es por eso que tiene razón, la componente en X es de -6 y la componente en Y es de 5. Y ahora a ver si ustedes lo hacen al otro. ¿Cuánto vale para B? En B, la componente en X sería de 5 5 y en Y sería sería de de 3. 3. No Muy copies, bien. ardilla. ¿Y el C?
En X X sería igual a 0 sería e Y sería igual a menos 4. al revés. En Y sería 0 y en X sería 4, menos 4. Bueno, evidentemente esa parte les cuesta un poco, ¿eh? Pero fíjense en que, o sea, y sí, y de ahí en más encontrar la resultante, que es la suma de todos los vectores. Bueno, sí, sumemos todos los vectores, que es la parte fácil. Bueno, como es resultante, muchas veces se le llama con la letra R de resultante, y uno entiende que la componente en X, o sea, lo que va acá, es la suma de todas las componentes en X. O sea que esto vendría a ser, ¿cuánto vendría a ser acá? 15. Menos 5. ¿Cómo uno puede sacar 15 y el otro puede sacar menos 5? Yo no entiendo. No, perdón, profe. Me golpeé. Menos 5. Menos 5 sería, profe. Bueno, menos 5. Menos 5, 8. Menos 8, 8. 5, 8. Muy bien ahí. Y esto es lo que se les pedía. Ustedes saquen las componentes de la resultante. Menos 5 en X y 8 en Y. Pero fíjense en que muchos en realidad le erran a esto. Lo que la gran mayoría que se han equivocado, en realidad se han equivocado porque no han sacado bien este número, no han sacado bien este número, no han sacado bien este número. Entonces, bueno, ya no tenés chance de que esto te quede bien si prácticamente ninguno de los sumandos está bien puesto. ¿Mm? Por eso que yo les decía, esto es relativamente fácil cuando nosotros ponemos a los vectores de manera tal que están en el origen de coordenadas. Cuando el origen de los vectores no corresponde con el origen de coordenadas, las cosas se nos complican. Hacemos la suma. El vector A, fíjense en los numeritos de acá arriba. Dice 6, 8. 6 en X y 8 en Y, independientemente de dónde estén. Porque si yo cuento a partir de acá, el extremo en X, me tengo que mover 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y llego hasta ahí. ¿No? Y lo mismo, si me muevo a partir del origen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para llegar al punto que le corresponde al otro. ¿No? Esas cosas. ¿Por qué este tiene componentes positivas? Y bueno, porque si yo lo miro, la parte horizontal va para la derecha, la parte vertical va para arriba. ¿Y por qué este tiene la componente en X negativa? Porque si vos lo mirás este vector, la componente horizontal va para la izquierda. ¿Y por qué este es negativo? Primero porque este no tiene componente horizontal, así que no hay componente en X. Por eso la CX dice 0. Y la componente vertical va para abajo. Y en este dibujo, positivo es para arriba. Las componentes de un vector son independientes de donde los vectores estén dibujados. No me interesa dónde los vectores estén dibujados, las componentes de todos los vectores van a ser lo mismo. Y la suma, si hay que están todos desparramados, yo le digo, dibujame el vector suma de todo esto, que la manera abreviada de decir vector suma es decir la resultante, me va a seguir dibujando el mismo vector. El mismo vector que si estarían todos juntos en el origen de coordenada, me van a seguir dando el mismo vector. Ahora, esto fue fácil pura y exclusivamente porque nosotros hemos podido sacar rápido las coordenadas del vector. Las coordenadas, perdón, del punto extremo que me daban las componentes del vector. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si
Borremos la suma. Borremos esto. Nosotros lo pongamos este acá. Bueno, y acá no puedo. Pero digamos, díganme ustedes ahí en ese caso, ¿cuánto valen las componentes? Bueno, acá arriba lo dice. Pero si no lo diría acá arriba, ¿cómo saben ustedes cuáles son las componentes del vector? Intentamos como dividir los fragmentos, o sea, Bueno, alguien dirá, bueno, Puede ser con una escala. vos estás queriendo hacer esto. Decís, bueno, cuadriculo todo, si me dices 10, entonces pongo 10 partes iguales, veo a cuánto le corresponde. Pero sí, ahora vos imagínate que ni siquiera esto que dice 10, 20, ni siquiera esos numeritos existen. No existe ninguno de esos números. O sea que yo no sé si esto es un 5 o es un 1. Con una escala puede O es ser. un 2. No, porque el resultado tiene que ser único. Entonces algunos van a creer que esto es 1, 2, 3, y otros van a creer que es 5, 10, 15, y otros van a creer que esto es 10, 20. Si no tengo la escala, no puedo hacerlo. Bueno, eso es lo que vamos a ver en la próxima clase, que por lejos es lo más complicado. ¿Cómo sacamos la componente de un vector cuando sobre los ejes no tenemos ninguna cuadriculada? O sea, no tengo esto y no tenemos ninguna marquita. La regla la usamos. Y no No, tenemos, no, no, porque ya y no tenemos la los medida métodos, de. los O métodos sea, no tenemos la. gráficos, los métodos gráficos ya lo hemos visto. Los métodos gráficos son paralelogramo y polígono, y ahí se hace todo a escala. Esto es método analítico. Esto lo va a ser lo más complicado, pero a la vez va a ser lo que vamos a utilizar, lo que van a utilizar por siempre.